Buenas noches, América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó hoy en la Casa Blanca su plan de paz para Oriente Medio. Un enésimo intento de una administración estadounidense para terminar con el enquistado conflicto entre Israel y Palestina. Lo hizo acompañado del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, y con la gran ausencia de los representantes palestinos con quienes no mantiene contactos desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel a finales del 2017. Desde entonces, los representantes palestinos han insistido en que rechazarán cualquier iniciativa de paz que venga de Estados Unidos. Trump sorprende otra vez, en esta ocasión presentando un plan de paz que goza del visto bueno de una de las partes, ignora a la otra y, como dijo en las últimas horas, le da igual si lo rechaza porque la vida continúa, dijo textualmente. La presentación de hoy tiene muy poco de plan de paz y mucho de cortina de humo, en pleno juicio político, que además busca llegar a una parte fundamental de su electorado más fiel, el evangélico, con quien ha visto cómo su popularidad ha comenzado a dar muestras de desafección por su comportamiento, que choca con la ética fundamental esperada de un mandatario. Las consecuencias de esta utilización de una aspiración legítima como es buscar la paz en una zona del mundo dejan, con este contexto, un daño colateral adicional además: la credibilidad de la diplomacia estadounidense que se pone al servicio de una de las partes por motivos que nada tienen que ver con la paz. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, duro golpe a inmigrantes en Estados Unidos. ¿Qué es la ley de carga pública? Venezuela se plantea la privatización de su industria petrolera. ¿Ayudaría esto a sacar al país de la crisis? ¿Qué países estarían mejor preparados ante una epidemia? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. El primero, el coronavirus, que sigue siendo un dolor de cabeza para la comunidad de salud global en el mundo. Un monitoreo detallado que hacen los países y las organizaciones de salud internacional para conocer el alcance y ver si los gobiernos, con sus esfuerzos, particularmente China, están consiguiendo detener lo que algunos temen ya parece inevitable, que se aproxima una pandemia. Hay un indicador que nos parece interesante y es el que está llevando a cabo la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Y hace el recuento, y lo va actualizando poco a poco, de los nuevos casos de muertes y de infecciones. Ya son más de 3.000 los infectados y más de 100 los muertos por ese coronavirus que mayoritariamente está afectando a China, pero que ya ha llegado a países colindantes con China de una manera más abrumadora, como Tailandia, Japón, Malasia, Corea del Sur, Vietnam, Singapur y en otras partes del planeta. En Europa ha llegado a Estados Unidos con 5 casos confirmados y hay seguimiento, monitoreo en las Américas. El año pasado se publicó un índice, el Índice de Seguridad de Salud Global, del que hoy nos hacemos eco. Hicieron la lista de cómo están los países en el mundo hoy de preparados en función de las herramientas y las capacidades de conocimiento que tienen para hacer frente a una situación como la que hoy parece que se albira con este coronavirus. Y han listado los países de 0 a 100, cuando el 100 el que está más preparado y el 0 el que no tiene ni una simple herramienta para hacer frente a esta amenaza. Estos son los resultados. En el principio de esa lista está Estados Unidos con un porcentaje, una puntuación de 83,5%, seguido del Reino Unido y de los Países Bajos. China, que hoy es quien enfrenta ese epicentro de esa epidemia, está en el medio de la tabla, con un 48,2% de preparación sobre 100. Y cierran la tabla países como Corea del Norte, Somalia o Guinea Ecuatorial. En general, la lista demuestra que en países como, por ejemplo, en África, donde hace tan solo unos meses hablábamos de la epidemia de ébola
que mató a más de 10.000 personas, la preparación es mínima. Y aquí la importancia, y ahora hablaremos de eso, de la confianza que los ciudadanos tienen que tener con sus gobiernos. Y mientras las miradas internacionales están puestas en ese coronavirus, en Estados Unidos, millones de migrantes se llevan las manos a la cabeza por la decisión, la última decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Que 5 magistrados, alineados con un pensamiento más conservador frente a 4 que son más liberales, le han dicho a la Administración que puede seguir adelante con su intención de poner limitaciones a aquellos migrantes que se aprovechen de las ayudas públicas. Limitaciones en cuanto a, por ejemplo, extensión de visas, limitaciones en cuanto a solicitud de familiares para que puedan reunificarse en Estados Unidos, o incluso los que están en procesos para acceder a la tarjeta verde, o conocida también como la Green Card. La Corte le ha dicho que la Administración sí puede llevar a cabo ese plan, que es conocido como el de carga pública, es decir, que esos migrantes son una carga, esa es una concepción muy peyorativa con los migrantes, dicho sea de paso, pero son una carga para el erario público. Y ahora van a empezar a aplicar otra serie de criterios que pueden ser un poquito más difíciles para estos migrantes poder regularizarse o reunificarse. Vamos a saludar a María Trina Burgos. La señora Burgos es abogada experta en cuestiones de inmigración. Señora Burgos, gracias por estar con nosotros. Nos gustaría conocer, por su experiencia, el perfil de esos migrantes que se van a ver especialmente afectados por esta decisión de la Corte Suprema que permite a la Administración avanzar con su plan. Muchísimas gracias, muy buena noche. Bueno, aquí son 2 tipos de inmigrantes. El que está fuera de los Estados Unidos, que es el que va a hacer el proceso consular, es decir, que viene con una residencia desde su país, bien sea por petición familiar, bien sea por petición de trabajo. El oficial de la embajada o consulado lo va a entrevistar y va a tratar de ver si esta persona va a hacer carga pública. El otro tipo de inmigrante es el que está dentro de los Estados Unidos y que está haciendo su ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos a través de una entrevista, como te digo, bien sea una aplicación de empleo o por una petición familiar. Entonces, el oficial que lo va a entrevistar en los Estados Unidos va a determinar si esta persona podría hacer carga pública y entonces negarle la residencia. Abogada, ¿y qué consecuencias puede tener esto en el comportamiento de esa población, por ejemplo, en las ayudas? Claro, es la consecuencia o la meta de esta decisión, no de la Corte Suprema, sino del gobierno de inmigración, es realmente eso, que la gente ya no pida más ayudas del gobierno. Ha habido un abuso en los últimos años con relación a esto y no ha habido ningún tipo de control. Esta legislación de ser carga pública o no ser carga pública ha existido desde hace muchísimos años. Pero no se había aplicado realmente o no se había ejecutado como debe ser, ¿no? Entonces, las consecuencias van a ser nefastas para todas aquellas personas que están pidiendo ayudas o renuncian a las ayudas para que puedan otorgarle sus estatus migratorios, ¿ok? ¿Dónde está el límite en el concepto de recibir ayuda pública? Lo digo porque hay mucha especulación y, por ponerle un ejemplo, si unos estudiantes, hijos de esas familias inmigrantes, van a una escuela pública, ¿eso cuenta como ayuda pública? No, para nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La ayuda del gobierno realmente son las que están listadas. Una de ellas son estampillas de comida, el Medicaid, pero que el niño esté en una escuela pública no significa que es carga pública, porque el niño está en su urbanización donde él vive, él tiene derecho a su colegio y entonces hay cupo. O sea, él no le está quitando un cupo a otra persona o a otro americano, ¿ok? Porque eso está establecido a través de cupos escolares. Entonces, por esa parte, que no se preocupen, que por allí no es donde les va a afectar la ayuda del gobierno. Es el análisis de María Trina Burgos, que es abogada de inmigración y nos atiende desde Miami. Señora Burgos, gracias. Feliz noche. Un placer para mí. Muchísimas gracias. Continuamos y lo hacemos recuperando la noticia con la que abríamos este repaso de algunas notas de la actualidad. Hablamos del coronavirus. Pero con un ángulo interesante en esta lectura recomendada que hoy les proponemos. Hemos encontrado una columna, nos parece interesante y por eso se la recomendamos, que está publicada en las páginas de opinión en español del Washington Post. La firma la médico y profesora visitante de la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense, la señora Lian Wen.
Y lleva por título Coronavirus, para frenar un brote viral, la gente necesita primero confiar en su gobierno. Dice la médico Wen que cuando un individuo tiene una enfermedad es fundamental que pueda confiar en quien le está tratando, en su médico. Cuando un individuo que forma parte de una sociedad enfrenta una crisis de salud pública, tiene que confiar en su gobierno. Y dice esta profesora que en los últimos años se han ido adoptando una serie de medidas que cuestionan las decisiones de las autoridades y también la de la ciencia, que por decisiones políticas han visto cómo se ha ido recortando sus capacidades para ofrecer buena orientación y buena información a los ciudadanos. Estamos viviendo en una época en la que los políticos ponen en duda la credibilidad de los expertos de su propio gobierno. Los medios de comunicación promueven teorías de la conspiración que son cada vez más difíciles de distinguir de la verdad. La ciencia misma es dudada, descreditada y demonizada. Estos ataques incluyen la disolución de los comités de asesoramiento científico, el retiro de los fondos para los centros de investigación, la clausura de los estudios en curso y la anulación de los informes propios de los científicos del gobierno federal. Es demasiado pronto para saber qué pasará con el brote de coronavirus. Para evitar la propagación de enfermedades mortales, la gente debe confiar en las instituciones gubernamentales. Restaurar esa confianza es un imperativo social. Nuestras vidas y las vidas de las generaciones futuras dependen de ello. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para el análisis. Nos fijamos en un artículo que nos ha llamado la atención. Se acaba de publicar en una publicación telemática, en una publicación online que se llama Run Run, y lleva por título Una falsa sensación de prosperidad. Hace referencia a Venezuela. Venezuela es el país que hoy tiene la crisis económica más relevante que se conoce en décadas en América Latina. Más incluso que la crisis argentina, si los que tenemos un poco de edad nos acordamos de los famosos cacerolazos y las crisis del sector bancario. Bueno, pues la de Venezuela hoy es mucho más profunda por diversas razones. Tal vez la gran diferencia con otras es que no vemos a tanta gente protestando en las calles, pero esa crisis económica que se mantiene, con los indicadores económicos que así lo avalan, nos llega en el medio de esa crisis este artículo con esa falsa sensación de prosperidad. ¿Prosperidad? Nos hemos preguntado. El artículo viene firmado por un economista que vive en Washington, aquí en la capital estadounidense. Su nombre es Alejandro Grisanti y le hemos invitado para entender si realmente es prosperidad lo que hay, por qué es falsa o así lo denomina él. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Tú argumentas que hay algunos venezolanos hoy, particularmente en Caracas, pero también en otras partes del país, que tienen una sensación de que las cosas empiezan a ir un poquito mejor. ¿Es cierto? Mira, efectivamente es la sensación que ellos tienen. Tienes ahorita que ha proliferado en Caracas y en otras partes de la ciudad, y en otras partes y en otras ciudades del país, unos bodegones que prácticamente puedes encontrar de todo. Puedes encontrar Nutella, puedes comprar incluso artículos de alto lujo. Y esa sensación de tener un pequeño boom de consumo que se debe a la dolarización informal de la economía, que se debe quizás al acceso de una pequeñísima parte de la población a la moneda dura, al dólar, te crea esta sensación de que ahorita Venezuela está bien, de que Venezuela, como decimos en Venezuela, está chévere, pero cuando ves las cifras lo que tienes todavía latente es esta profunda crisis que en el 2019 se vuelve a profundizar y que al final las cifras lo que nos indican es que los venezolanos en promedio en el 2019 consumieron menos medicina y menos alimento que en el 2018. ¿Quiénes son estos que se benefician del acceso a estos productos que, según argumentas, no afectan, no llegan a toda la población? Mira, efectivamente la clase media alta son uno de los principales beneficiados, tuvieron capacidad de ahorro en dólares en el pasado. Vivir en Venezuela por la parte de servicios, etcétera, puede resultar relativamente económico y están consumiendo parte de esos ahorros externos que tenían en estos bodegones. Por supuesto, también tiene el acceso de venezolanos. Los venezolanos tienen una protesta latente por toda América Latina, una salida, un éxodo, una peregrinación que vienen saliendo los venezolanos al exterior. Estos venezolanos en exterior se han venido consolidando económicamente y vienen mandando dólares a sus familiares que se traducen en remesas que algo da de poder de compra. Y por último, las actividades ilegales, narcotráfico, extracción ilegal de oro, corrupción,
que ahorita con el tema de las sanciones los corruptos no pueden ir por el mundo a gastar esos dólares mal habidos que han tenido durante 20 años de mal gobierno y por consiguiente tienen ese poder de compra interno, esa capacidad de poder ir a un bodegón. Incluso han abierto tiendas boutique de grandes marcas donde por no poder consumirlos en París o en Madrid lo tienen que hacer hoy en Caracas. Pero déjame hacer abogado del diablo. Lo que me describes lo damos por hecho. Lo que tú intentas también explicar, si yo estoy comprendiéndolo bien, es que la crisis pervive, pero están floreciendo estos bodegones y estas tiendas de lujo que dan respuesta a una demanda que antes no existía por las circunstancias que has descrito. ¿Es esto mejor de lo que había antes, entiendo yo? Que antes no había ni bodegones, ni tiendas de lujo, ni movilidad de esa economía que hoy empieza a haber, aunque sea un repunte, aunque sea pequeña, pero es mejor esto que lo que había antes, ¿no? Bueno, para este grupito de personas sí, para este pequeño grupo que tiene ahorro en dólares y capacidad de gasto en dólares, posiblemente sea mejor. Pero cuando tú, por ejemplo, preguntas, y tengo dos cifras duras, a la red más grande y más importante de farmacias del país, y la respuesta es que esas farmacias han vendido en el 2019 un 33% de menos artículos. No lo quiero medir en dólares, no, por supuesto en bolívares es imposible. Han vendido 33% menos medicinas y artículos de cuidado personal que lo que vendieron en el 2018. La principal red de automercados, que también me pudo facilitar la data y que por motivos de seguridad no puedo decir cuáles son ninguna de las dos, me reporta que han tenido una caída mayor al 46% en el número de unidades que vienen vendiendo. Esto es lo que te representa, es que la realidad de los venezolanos, la realidad de ese venezolano de a pie es muy distinta y que no tiene ninguna capacidad de ir a estas tiendas boutique a poder comprar. Nosotros cada vez, Gustavo, nos estamos pareciendo más a Cuba, a estas tiendas de turistas, que ahorita en Venezuela no la llaman tiendas de turistas, sino bodegones, cuando la inmensa parte del país no tiene acceso, no tiene ese poder de compra para poder ir a estas tiendas de turistas en Cuba, que por supuesto se vendían también, incluso en Cuba, se venden en dólares y que solo benefician a un porcentaje muy pequeño de la población. El florecimiento de este tipo de establecimientos que tú describes, dirigidos a un público muy determinado, en Venezuela con ese poder adquisitivo en ahorro en dólares, también crean puestos de trabajo que pueden no formar parte, las personas que los ocupan, de esa clase alta y por lo tanto, queramos o no, la economía se repartiría o se iría regando por la creación de nuevos puestos de trabajo. ¿Esto podría verse así si lo intentamos ver en positivo o es tan marginal que es irrelevante? No, mira, yo creo que tienes un punto que es totalmente válido. El sector comercio en general está mejor. Esta cadena de farmacias que comenté posiblemente tiene mayores beneficios, porque a pesar que vende mucho menores unidades, está tomando mejor margen de las pocas unidades que vende. Lo mismo esta cadena de automercados, posiblemente también está teniendo mejores beneficios y en general producto de la dolarización, producto del que el gobierno se está haciendo la vista gorda de los controles, tanto de precio como de cambio que existían en Venezuela, tienes ese sector comercio que florece y que de alguna manera viene creciendo. Ahora, el sector comercio o el sector servicios dentro de Venezuela no llega a ser ni el 20, el 25% del total de la economía y tú, a costa de este florecimiento, estás estrangulando a todo el sector industrial, a la producción petrolera, donde las cifras demuestran que la producción petrolera ha caído 500.000 barriles de petróleo por día 2019 en comparación al 2018. Entonces tienes todo el resto de la economía que se viene desvaneciendo con un sector comercio que quizás está relativamente mejor que el 18. Tú mencionas que el gobierno ha relajado los controles en el acceso a la moneda y en el acceso a productos, incluso las autoridades permiten pues, un cierto mercado negro, si he entendido bien. ¿Por qué crees que eso está pasando? Mira, es muy difícil entender a Nicolás Maduro, pero yo lo que dije fue se están dando la vista gorda, puesto que no han cambiado la parte legal. O sea, la parte legal continúa así. En cualquier momento el gobierno puede de nuevo confiscar y nacionalizar bienes, como lo hizo una vez en el 2013 con el famoso Dacaso. DACA era una empresa de electrodomésticos que al final el gobierno irrumpió
confiscó los bienes y los vendió por debajo de su precio a la población venezolana. Eso perfectamente puede pasar hoy porque el gobierno lo que está haciendo es, lo que se está dando es la vista gorda, está volteando a otra parte, pero todavía tienes todo un sistema legal, un marco institucional que podría permitir las confiscaciones y la toma de estos comercios que se vienen dando, o de este comercio que se viene dando aparte de la ley. Hoy, preparando esta entrevista, identificamos también un comentario que hacía referencia a la economía venezolana. Un modelo económico en el que algunos empresarios, viendo cómo no están cambiando las cosas en lo político, abrirían la puerta a acercarse hacia un modelo parecido al chino, en el que hay un país, dos sistemas. ¿El modelo venezolano puede acercarse hacia un escenario similar a ese en el que haya una economía abierta, en el que ahora estamos viendo cómo el dólar empieza a convertirse en la moneda de uso corriente, al menos para las personas con poder adquisitivo, pero al mismo tiempo el gobierno sigue siendo el mismo, autoritario, que no respeta derechos humanos, etcétera? Mira, si el gobierno de Nicolás Maduro, lograra estabilizar las variables económicas, lograra salir de la hiperinflación, lograse mejorar la infraestructura de servicios públicos, lograse dar electricidad, cosa que se da en China, en Venezuela no, si en Venezuela se pudiese de alguna manera tener acceso a agua potable, posiblemente estaríamos allá, pero a mí no me cabe duda que Nicolás Maduro va a ser para él va a ser absolutamente imposible crear confianza, poder atraer inversiones a la parte de infraestructura, etcétera, con lo cual aquí estamos hablando de un régimen que se va a diferenciar mucho de lo que puede ser China o Rusia, e incluso, yo me atrevería a decir, es un régimen que cada vez se parece más al cubano, con niveles de empobrecimiento, Gustavo, y esto es importante decirlo, con niveles de empobrecimiento mucho mayor que el cubano. En el 2019, Venezuela, en términos por habitante, pasó a ser más pobre que Nicaragua. En todo el hemisferio por habitante, el país más pobre es Haití, y si nosotros seguimos con esta ruta, nosotros nos vamos a parecer mucho más a Haití que a China en el cabo de unos 18 meses. ¿El sector empresarial y la oposición en Venezuela están por la labor? Quiero decir, Nicolás Maduro hoy sigue controlando el país. Si a Nicolás Maduro se le dan las herramientas, déjame continuar el argumento antes de que me saltes a la yugular, se le dan las herramientas para darle la vuelta a todos estos indicadores, ofrecer una cierta seguridad, ofrecer electricidad, ofrecer servicios básicos, como el modelo chino, que no lo defiendo, estoy especulando. La pregunta que me hago es si los diversos sectores que podrían contribuir y arremar el hombro para que eso pasara, estarían por la labor, o cuanto peor mejor para conseguir sacarlo del gobierno. Mira, yo creo que al final los empresarios no se deben meter en política. ¿Quién? Los empresarios. Ya. Los empresarios deben cuidar sus empresas. Los empresarios deben maximizar su beneficio, maximizar el beneficio. La medida que maximicen su beneficio, posiblemente estén maximizando el beneficio de la sociedad. Y ellos son sector privado. Yo entiendo perfectamente, yo aquí no especulo, los defiendo, de que intenten dentro de este régimen con tantas especulaciones que busquen apostar por Venezuela, porque muchas de estas familias tienen cientos de años apostando en Venezuela y tienen sus nichos de inversión, tienen sus empresas ahí y tienen productos que son internacionalmente competitivos y muy buenos. Entonces, yo no veo absolutamente nada malo que estos empresarios continúen esta vía. Yo lo que sí los invito es a que no se confundan, a que no crean que Venezuela va a ser China, a que no crean porque de alguna manera por defender o que a sus empresas terminen apoyando a un gobierno que es absolutamente tiránico, que es una tiranía, que termina menospreciando los derechos humanos, y eso es un poco lo que hay que hacer. Zapatero a sus zapatos, que el empresario que produzca lo siga haciendo, pero yo creo que es bien importante que busquen no identificarse con este gobierno que es usurpador y que no respeta los derechos humanos. Me hace gracia porque esa expresión popular del zapatero a sus zapatos en el juego político venezolano, cuando uno dice zapatero, enseguida salen los que lo defienden o los que no. Yo pensaba que ibas a ir por otra línea. A ese zapatero no lo queremos ni... A ese zapatero que se vaya a hacer zapatos del lado de España y no venga a Venezuela. La oposición no le quiere. Oigan, ¿cuánto pesan las sanciones en la situación de crisis económica hoy en Venezuela? Sí, mira, yo creo que ahí tienes una cifra que es muy clara. Por ejemplo, la producción petrolera. La producción Venezuela Maduro producía 2.800.000 barriles en el 2014. Esa producción fue cayendo a niveles cercanos a 300.000 barriles por día, por año.
del 2014 al 2018. Es decir, Venezuela perdió allí cerca de 1.300.000 barriles en esos 4 años. ¿Qué pasa? En el 2019 con sanciones, en vez de 300, 400.000 barriles, perdió 500. Es decir, pierde un poco más, que uno al final no sabe si son las ineficiencias del militar Quevedo, del general Quevedo, o si realmente son el tema de las sanciones. Pero es una ruta que viene de caída. O sea, Maduro es un destructor de riqueza no por las sanciones, sino el equipo de Maduro no sabe cómo construir riqueza, no sabe cómo producir bienestar para los venezolanos. Y por eso para mí es fundamental que estemos muy claros que esto no es China. De nuevo, volviendo a la pregunta, un país que lo que hace todos los años es destruir riqueza, tener una población más pobre, no atraer capitales para la inversión, cosa que sí lo logra hacer China, es un país que va a estar condenado siempre a empobrecerse e ir más en la ruta de Haití que en la ruta de China. El análisis de Alejandro Grisanti, ese economista, acaba de publicar este interesante artículo que hace una radiografía y desmonta la percepción que pueden tener algunos hoy en Venezuela de que hay una falsa, dice, sensación de prosperidad. Los grandes datos dicen que no. Alejandro, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Esto es Cuestión de Poder. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. O hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Cuestión Poder NTN24. Continuamos en Cuestión de Poder para hablar de seguridad, de amenazas, de terrorismo, de crimen organizado. Se acaba de presentar, se acaba de publicar, se va a presentar en unos días y hoy tenemos la oportunidad de abundar este libro. El autor es Hugo Hacha y el libro habla de guerras infinitas y el conflicto, o como nuevo conflicto global. Y hace un repaso de las principales amenazas que hoy afectan a las democracias en el mundo. Seguramente no solo las democracias, pero nosotros nos fijamos en esas democracias y nos queremos fijar en América Latina. Y le hemos pedido a Hugo Hacha, que es experto en seguridad y defensa, que hoy nos acompañe. Es coautor de este libro junto con otros 5 expertos. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Es un privilegio. Gracias por estar con nosotros. Nos llamó mucho la atención, la última vez que estuviste en el programa nos hablaste del libro. Está prevista su presentación en el Congreso de los Estados Unidos en unos días. Correcto. Y nos preguntábamos por qué es necesario un libro de guerras que tú las defines como guerras infinitas. ¿A qué te refieres o a qué os referís cuando habláis de guerras infinitas? Este trabajo es fruto de la coherencia y el proceder sólido que ha tenido la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que es quien promueve y patrocina este libro. Porque empezamos primero a estudiar a través de la cuestión de los derechos humanos la conducta en especial de Cuba. Produjimos primero un libro referente a esta situación en relación a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, luego un trabajo que se tituló Cubazuela, acerca de la presencia de Cuba en Venezuela y cómo esto daba forma al aspecto estratégico de la crisis venezolana en todos sus ámbitos, humanitario, ilícito, militar. Y fuimos dándonos cuenta de que había una interacción global, una interacción que nos hizo redescubrir conceptos que habíamos desarrollado 15 años atrás. La aparición de las organizaciones híbridas, de estas organizaciones que son una combinación de movimientos políticos, capaces de generación de conflictos sociales, que actúan en el marco de lo ilegal, pero que al mismo tiempo pueden participar en los procesos de política como partidos formales. Cuéntame ejemplos de lo que es una organización Por supuesto, híbrida hoy en América Latina. Hoy en América Latina el régimen de Maduro en Caracas es el ejemplo acabado de esto. Es una organización que es capaz de interactuar con mucha solvencia y eficiencia desde el punto de vista del mundo del AMPA y de lo criminal con carteles mexicanos, organizaciones terroristas, partidos políticos y de generar conflictos sociales al punto de que hoy día utiliza como herramienta la crisis humanitaria más grande del planeta. Pero esto sería la excepción. En América Latina, ¿cuántos regímenes de Nicolás Maduro hay? Bueno, tú tenías la organización de Evo Morales, que fue el blueprint para esto, en una versión mucho más discreta. Hugo Hacha, ¿es comparable el gobierno de Evo Morales con el de Nicolás Maduro? Te va a sorprender la respuesta, no desde el punto de vista del desarrollo y de la eficiencia. La organización cocalera de Evo Morales
se aprovechó de todos los conceptos de una forma menos rimbombante, menos llamativa, consiguió estar 14 años en el poder, consiguió ser la organización que controla hoy, en tiempo presente, la mayor cantidad unitaria de producción de cocaína a escala global, consiguió ser un partido político que reflejó buena parte de demandas legítimas de amplios sectores de la sociedad boliviana y después, como todo proceso que tiene un deterioro, se dejó llevar por tentaciones de un autoritarismo cada vez más grande que lo llevaron a abandonar los principios que le habían permitido ese éxito. Este modelo ha sido copiado, no lo decimos nosotros, hay evidencia en el libro, de manera muy preocupante por organizaciones como las FARC. Fíjate tú, la organización de Morales comprende primero de que a través de la lucha armada y la violencia no llega a ninguna parte, que la actividad ilícita es una fuente logística casi inagotable, que en la generación del conflicto social y la inestabilidad generas la oportunidad para que el instrumento político se presente como el generador de las soluciones. Si te suena eso familiar cuando lo comparas con el proceso de paz de Colombia, no es casualidad. Ya en los archivos del fallecido Reyes, que fuera eliminado en Ecuador por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, se hablaba de abandonar los conceptos de las antiguas formas de lucha y de adoptar lo que él denominaba el modelo boliviano. ¿Qué pasó después con las FARC? Fíjate tú que es casi como volver a repetir los conceptos. Se escindió en dos, una organización política que se ha integrado profundamente con los llamados movimientos sociales, una, entre comillas, disidencia que retiene la capacidad armada y controla el flujo de lo ilícito y al mismo tiempo se entronca en Venezuela con una capacidad de interacción global con organizaciones como Hezbollah, Ansar al-Sharia. Claro, pero entonces yo escucho esto y pienso, los procesos de paz en el mundo han tenido escenarios similares. Es decir, hoy las FARC políticas y las FARC violencia, disidencia, narcoterrorismo, están extinguidas. Tienen el mismo origen, pero hoy trabajan en ámbitos distintos y no parecería que se están coordinando hasta el punto de que la disidencia ha amenazado a los que están en la FARC política, según reportábamos hace tan solo unos días. En el proceso de paz de Irlanda del Norte, el Sinn Féin era una organización terrorista y hoy es un partido político. En España, cuando se hizo el proceso con ETA, que no tiene nada que ver con el proceso de Irlanda del Norte y mucho menos con el de Venezuela ni de las FARC, pero una organización política que en su momento era Herri Batasuna, estaba muy vinculada con la organización terrorista, pero con el proceso de dejar las armas tuvo un papel muy activo, a pesar de que muchos no se lo reconocen, para forzar que internamente los que querían mantener la violencia la aparcaran, porque algunos dentro de ese movimiento ya se daban cuenta de que la violencia de las armas no llegaba a ningún buen puerto. Con esto intento refutar lo que me dices de ponerlos a todos en el mismo saco. Cuando hay un conflicto, que se incorporen a la vida civil es algo que tendría que ser positivo. De acuerdo, pero hay un elemento diferencial en todas las organizaciones que tú has citado, como el Frente Nacional en Argelia, como muy bien citaste a la organización del País Vasco, a ETA, el Sinn Féin. Pudiéramos ir a lo largo de una larga lista que tienen un propósito, un principio basado en una cuestión ideológica. Y en ese marco ideológico también hay un marco ético. El problema de este tipo de organizaciones es que si tú comparas, para no caer nuevamente en la cuestión de Bolivia y hablar de que hay un cierto sesgo por mi origen, podemos hablar de las FARC. Legítimo también, por supuesto, ampliamente legítimo. Pero desde ese punto de vista, si tú comparas el manifiesto de Marquetalia, vale decir el eje central que permite el surgimiento de las FARC como una expresión de la demanda campesina de un país más justo, y tú comparas eso con el modelo que yo te estoy describiendo, el gran diferencial es que, aunque en alguna ocasión el IRA, el propio ETA, en alguna oportunidad el Frente Nacional en Argelia, en alguna oportunidad la propia guerrilla castrista en la Sierra Maestra hubiera alcanzado a actuar con algún nivel de actividad ilegal para lograr un nivel de financiamiento, siempre lo vieron como algo oportunista, eventual y que servía a un fin más elevado. El problema es que hoy día esa ecuación se ha perdido. Organizaciones como las que hemos descrito tienen en lo ilícito una manera de alimentar este ciclo a perpetuidad, porque en esa alimentación está el éxito, en la concreción de un conflicto social que va creciendo. No sé si te resulta evidente, pero para nosotros en el estudio fue sorprendente el constatar los paralelos entre la crisis siria y la crisis venezolana.
Cómo regímenes que interactúan con esa capacidad inagotable de lo ilegal para generar recursos, ven en el exacerbamiento de conflictos sociales, no en su solución. Fíjate tú que las organizaciones que tú mencionaste querían una resolución. Acá lo que se busca es la extensión del conflicto, porque en la extensión del conflicto aseguran la permanencia en el poder, el predominio absoluto y el control, no necesariamente territorial, porque el control territorial formal tampoco les interesa. O se ha dicho de otra manera, en el conflicto ellos viven. En el conflicto ellos viven, Cuando progresan no hay conflicto, y se fortalecen. Fíjate tú que en ese escenario que tú planteas, Maduro sería básicamente inviable en una Venezuela con diálogo democrático, con la posibilidad de elecciones libres, con la situación de la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, la fiabilidad de las organizaciones del Estado. Solamente pueden vivir, como lo hizo Bashar al-Assad, en el marco del exacerbamiento de la crisis. Eso es lo que ustedes en el libro llaman guerra infinita, porque mantienen el conflicto a perpetuidad. Ese es uno de los elementos centrales de lo que nosotros llamamos guerra infinita. Y uno de los problemas que también hemos identificado en el libro es que las democracias occidentales, y tú lo dijiste muy bien en la introducción, es uno de nuestros ejes de preocupación. No están preparadas para lidiar con este fenómeno, porque primero, a diferencia de otras estrategias del pasado en la historia de la civilización occidental, oriental o en cualquier punto del globo, no se pueden adaptar al modelo de Estado y sociedad que tenemos en Occidente, porque implica la vulneración de principios elementales de legalidad, de convivencia, de separación de poderes, de respeto al otro. Sin embargo, estados que no tienen estas restricciones como Rusia o China, lo han adoptado, lo han adaptado y lo han hecho parte de su arsenal de posibilidades estratégicas, y eso también es preocupante. ¿Cómo ha evolucionado hoy el terrorismo respecto de los años 60 o 70? Un terrorismo que siempre veíamos con el coche bomba, la pistola, el individuo o objetivo dentro de la sociedad civil y el fin último de crear terror social. Tomemos como ejemplo hechos, eventos y organizaciones puntuales. ¿Por qué Estados Unidos decide eliminar a Qasem Soleimani? Decide eliminar a Qasem Soleimani replicando algo que solamente había sucedido una vez antes en la historia, cuando Isoroku Yamamoto fue juzgado por el entonces secretario de Marina Knox como un recurso indispensable e irreemplazable para el esfuerzo de guerra del imperio japonés. ¿Qué pasó con Soleimani? Soleimani fue uno de los actores que mejor comprendió este concepto. Y entonces ese señor, a través del Quds, la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria, era capaz de interactuar vía Caracas con los carteles del narcotráfico mexicano, generando recursos para sus operaciones en el hemisferio occidental. Era capaz de exacerbar el conflicto e interactuar con viejos conocidos como la inteligencia cubana. Al mismo tiempo podía disminuir o acelerar el ritmo de la crisis humanitaria y de la violencia en Siria, podía atacar instalaciones estratégicas en Arabia Saudita, y fíjate tú que en el momento en el que lo eliminan, según especulaciones bien fundadas de agencias de inteligencia, estaba en la inminencia de proceder con una operación que hubiera hecho parecer a la crisis de Benghazi como un juego de niños, la toma de la embajada norteamericana en el corazón de Bagdad. Una persona de ese alcance global solamente puede tener esas capacidades cuando su organización ha comprendido este modelo. ¿Cuál es la fuente de esa operación que dices que Qasem Soleimani tenía para tomar la embajada de Bagdad? Bueno, la primera base, y aquí acudamos a una máxima de uno de los grandes genios de la ciencia militar, que es Napoleón: los ejércitos marchan sobre sus estómagos, las organizaciones marchan sobre sus capacidades logísticas y financieras. Tomemos un segundo ejemplo. Irán fue, hasta hace aproximadamente 2 décadas atrás, el gran valedor financiero de Hezbollah. Hoy día esa ecuación se ha invertido. ¿Qué ha sucedido con Hezbollah, el partido de Dios, esta milicia libanesa, para que hoy día sea una organización financiera de escala global, que también ha comprendido este modelo y se ha convertido en uno de los grandes operadores financieros para la colocación de este capital? Puedes llamarlo lavado de activos o puedes llamarlo con nombres menos halagüeños. En el fondo, esa capacidad y esa comprensión del concepto le permite hoy día a Hezbollah haber invertido el ciclo financiero y ser uno de los grandes proveedores de las capacidades de la Guardia Revolucionaria a escala global. Claro,
pero yo te hacía la pregunta al respecto de la operación de la embajada porque no tenía conocimiento, me llamaba la atención la afirmación y no conozco la fuente. Por eso te la he preguntado. En una de las conferencias de prensa que da el secretario de Estado norteamericano, él alude a esta situación e insinúa de una forma dejando muy poco a la imaginación de que uno de los temores inmediatos con el arribo de Soleimani era de que el ataque que hasta entonces... En alguna embajada de la región, no se refirió a la de Bagdad. Bueno, lo que había pasado ahí lo podemos tomar como algo que podemos inferir. Tú sabes que casi había habido el sobrepasado de las defensas perimetrales exteriores de la embajada norteamericana y el secretario de Estado dijo, no permitiremos un nuevo Benghazi. Es simplemente el unir los puntos. Ok, listo. Queda esa aclaración. Estamos terminando. Quiero preguntarte por cómo se sale de situaciones como, por ejemplo, la organización que tú describías del régimen de Nicolás Maduro. Una organización terrorista antes era un grupo de personas con una cierta capacidad logística y apoyo externo y con una dirección. Si acababas con la dirección o con las células determinadas, podías desintegrar o se podían crear otras, pero dejabas a la cédula o a la organización tocada. Hoy, muchos dicen que si Maduro ya no estuviera, la situación en Venezuela cambiaría muy poco o se recrudecería, porque él no es quien manda, sino que hay toda una estructura, una organización criminal y militar que sustenta todo ese régimen. ¿Cómo se sale de situaciones como estas? Fíjate que a lo largo de esta entrevista yo siempre he usado el término la organización de o la estructura de, y eso refuerza tu concepto. Cae Soleimani no significa el final de las capacidades adquiridas por el Quds o la Guardia Revolucionaria. Evo Morales es desplazado del poder como presidente formal de los cocaleros de Bolivia, pero sigue siendo el jefe de una organización capaz y peligrosa. La única manera está en que Occidente entienda que debe usar todas las capacidades a su alcance. Primero, identificando y llamando por su nombre estas organizaciones. Segundo, impidiendo el desplazamiento de sus medios financieros. Y finalmente, entendiendo que el uso decisivo de fuerza militar debe ser una posibilidad real de manera que la capacidad disuasiva no se pierda. Es Hugo Hacha, es analista geopolítico y experto en cuestiones de seguridad y defensa. Acaba de publicar, junto con otros 5 autores, este libro, Guerras Infinitas, las caras del nuevo conflicto global, que hoy nos adelanta cuando a pocos días estamos de su presentación aquí en Washington. Hugo, gracias y felicitaciones por el libro. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro podcast, en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, en Cuestión Poder NTN24. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales, tras la decisión de la Corte Suprema, múltiples opiniones sobre ese visto bueno que le dan los magistrados a la administración Trump para aplicar lo que se conoce como carga pública, que en el fondo va a poder llevar a esta administración a limitar los beneficios migratorios a aquellos ciudadanos migrantes que reciben subsidios del Estado. La Corte Suprema acaba de votar 5-4 a favor de que inmigración vete a personas por razón de si creen que en algún momento podrían recibir beneficios del gobierno y ser una carga pública, muy lejos de lo que dice la Estatua de la Libertad. Si quieres que se establezcan ciertos beneficios para la sociedad, lo justo es que sean universales. El problema de eso es que es un atractivo para gente que no aporta, inmigrantes, y van a esas sociedades a disfrutar de los privilegios sin contribuir. La polémica decisión de la Corte y la reacción en redes sociales, la carga pública, que forma parte de esa política de mano dura con la inmigración de esta administración. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.